Cada 10 años, el Censo de los Estados Unidos ayuda a determinar cuánto dinero recibe el condado de Fairfax del gobierno federal para brindar servicios como transporte, educación y vivienda. En marzo de este año recibirá una invitación para completar un cuestionario confidencial sobre quién vive en su hogar en el día del censo, que es el 1 de abril. Puede responder en línea, por teléfono o por correo. Por cada persona que no responda, el condado de Fairfax podría perder $12,000 en fondos federales para servicios públicos durante la próxima década. Imagínense si una familia de 4 no responde o 10 familias de 4. La ley federal mantiene las respuestas del censo seguras y confidenciales. Su nombre y dirección no se pueden compartir con la policía, agentes de inmigración o ninguna otra agencia gubernamental. En el condado de Fairfax queremos que todos cuenten, sin importar su edad o estado migratorio. Si vive aquí, queremos que lo cuenten. Visite fairfaxcounty.gov/topics/censo para obtener más información acerca del censo.